¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada. 30 minutos por delante para analizar la actualidad. Pónganse cómodos y empezamos. Como les decía, estamos en Portada acompañados de tres amigos aquí en el plató. Manuel Hermino Iglesias, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Alba Iglesias, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Rafael Fernández Alonso, bienvenido. Muy buenas. Vamos a ver, el periódico trae en su primera página hoy, socios de Sánchez le exigen que acuda ya al Congreso a explicarse. Parte de los partidos que sostienen al gobierno se alinean con el Partido Popular para evitar que el presidente gane tiempo y demore hasta el 9 de julio su comparecencia sobre el caso Santos Cerdán. O sea, en una primera tanda de preguntas, Manuel Hermino, ¿qué te parece este caso? ¿Cómo lo...? Bueno, a mí dame moita pena de que un goberno que, en principio, nacera coa idea de rematar cas corruptelas, bueno, pues que se descubran unos casos que en este momento parecen que están marcados en tres persoas e que pode haber máis xente incluso de outras formacións políticas que tamén están, digamos, que aparecen en eses audios con cousas, ao mellor de menos cuantía, pero sí que están aí, non? A mí o que me parece é que os dos grandes partidos que están ahora, digamos, en confrontación por acceder ao poder, porque son os dos grandes grupos, non? Vendo que nas súas filas tamén tuveron neste caso os populares, muchísimas corruptelas, muchísimas condenas de partida, condenas de xente, e as que van a salir aínda, que non sean capaces máis que de tirarse os trastos ou de estar salir continuadamente cun lenguaxe verbal que encrespa a xente e que parece que quere crear que estamos nun país no que non sabemos convivir, que non sean capaces de facer un plantexamento de propostas para erradicar ou al menos controlar o máis que se podia este tipo de conductas, dado que a condición humana, pois eso, como dicen os gregos, pois ten as súas debilidades, non? Polos cuartos, non? Pareceme que eso sería o máis importante neste momento. Entendo que Sánchez ten que dar máis explicacións, e que realmente non se pode volver o y tú más, porque entonces estamos nunha pelotera, non? Pero realmente, entre eso, eu creo que ten que haber propostas para erradicar ou controlar máis este tema que é moi complexo e que non é fácil de controlar, porque outra cousa é que a ti che vayan dicéndoche, mira, non te fíes de fulano, pero sin probas, sin nada de nada, e tú digas, bueno, faladurías sempre as hai na política e tamén hai envidias. Por lo tanto, eu creome que máis que esta sesión de control, que esta mañá estuve vendo un pouco, debía haber un pouco de propostas para intentar, que debían ser conxuntas de todos os grupos para intentar corregir. Ten que haber máis explicacións, pero hai tamén que haber propostas para corregir de que estas cosas non se volvan a repetir. Alba, ¿cómo lo has vivido tú como cargo socialista? Pues eso, os decía que por el titular, pues creo que es lógico y además democrático que se exijan explicaciones tanto a los socios de gobierno como para la ciudadanía en general y en particular para los que somos militantes del Partido Socialista, que pues nos hemos llevado un chasco, es un golpe durísimo, es muy frustrante, produce mucha rabia. Y os comentaba que aparte de la corrupción en sí misma, que por supuesto es pues, horrible, los audios tan denigrantes para la mujer, misóginos, machistas que hemos tenido que escuchar, que creo que eso ha sido todavía más doloroso. Dentro de todo esto, mi opinión, más allá de que obviamente el sistema está viciado de por sí, creo que Pedro Sánchez lo está gestionando como buenamente puede. Yo creo que dentro del terrible caso de corrupción que vivimos, creo que no lo está haciendo mal, tampoco creo que no es mucho más fácil saber manejar o gestionar esta situación. A ver, quien la hace la paga, vale, de acuerdo, pero tendremos que aprender para no seguir repitiendo y salir de este sistema completamente viciado y corrupto a todos los niveles y en todos los partidos. Y como decía Manuel, eso del y tú más y el tú más cansa muchísimo porque a mí, y soy del PSOE, lo sabéis, me da igual que seas tú, el otro, el de la moto.
esto no me vale, que el PP es peor, lo es, lo sabemos, que hay un asedio importante al Partido Socialista y que es verdad que cuando gobierna la izquierda no se le deja gobernar, vale, pero si tú estás limpio, te tiene que dar igual lo mucho que te asedien o que te fiscalicen saliendo de las cloacas mediáticas y todos estos, lawfare y todo esto. Si tú estás limpio no tienes que tener miedo a que te fiscalice nadie, y esto es así. Creo que hay que cambiar muchas cosas. Sí, la corrupción se alimenta de la falta de control. Obviamente hay una falta de control, hay una falta de transparencia, hay una opacidad importante y hay un enchufismo en todos los partidos y en todos los niveles, y cuanto más bajo es el nivel, en este caso local, creo que es todavía peor que en las altas esferas. Entonces, en mi opinión, creo que hay que limpiar hasta el último rincón, una famosa frase de que quien caiga, quien tenga que caer, y esto no me lo toméis como algo personal porque no va por vosotros, chicos, pero creo que también deberíamos empezar a cambiar un poco el modelo de política y de políticos y dejar de poner a señoros de corbata en puestos altos de los partidos políticos por el simple hecho de ser eso, señoros. Y nada, ¿qué os digo? Pues que hay que acabar con estas redes de poder que se enriquecen a costa del ciudadano medio, y tenemos que pedir más transparencia y ética que vaya por delante. Y repito, en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en cualquier otro partido. Rafa, tú que conoces mucho las necesidades que hay, ¿no?, de mucha gente, ¿cómo ves esto? Vamos a ver, dijo dos cosas ahora Alba al final: transparencia y ética, ¿no? Yo creo que hay que partir que es de la premisa que deberían cumplir deberían cumplir todos los partidos, ¿no? No en este momento. Francamente, un partido que llega precisamente al poder enarbolando la bandera de la anticorrupción, ¿no? De hecho, ganó aquella moción de censura, pues después de ver el caso Bárcena, el caso Gürtel, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fuerte y todo eso, que consiguió una oposición que apoyó precisamente ese cambio de gobierno, ¿no? Aunque unas semanas antes habían aprobado unos presupuestos, le habían dado la confianza y tal, y ahora está también un poco parada. Yo creo que sí que hay que limpiar la política de una vez, ¿no? Que necesitamos políticos de verdad honrados, gente que venga a la política a trabajar, no a servirse de ella, ¿no? A la política se llega a servir, ¿no? Decimos en algunos, a lo mejor lo decimos los pequeños partidos, pero la verdad que creo que debe ser así, ¿no? No políticos profesionales. Yo no quiero políticos profesionales, sino ciudadanos que quieran servir a los demás y opten por esa carrera política. Tú decías de dejar ya esos señores o esos señores de corbata o esa gente que ha vivido siempre nutriéndose del partido y su única experiencia laboral a veces es vivir dentro de un partido, ¿no? Sino gente de la calle, gente, ciudadanos que lo único que quieren mejorar es la sociedad. Lo que estamos viendo estos días es, francamente, muy lamentable, ¿no? Y las explicaciones de Sánchez, lo siento, me parecieron las del emérito, ¿no? Lo de no volver a pasar más, lo siento mucho, no volver a pasar más. No llega con eso, no llega con eso. Hay que llegar al fondo, hay que llegar al fondo. Y después demuestra dos cosas: o lo conocías, yo no estoy diciendo que lo conociera, pero o lo conocías, y que entonces eres parte del problema, o no lo conocías, con lo cual estás demostrando que tampoco tienes un control y te estamos pagando para tener un control. Eres presidente, deberías saber más a quién tienes a tu lado, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar a poner más medios de control dentro de los propios partidos para acabar con esta lacra, ¿no?, de la corrupción, a pequeña y a grande escala, ¿no? Estamos hablando ahora de un gobierno nacional, pero también se producen en ayuntamientos, en diputaciones, en un montón de sitios, ¿no?, que lo estamos viendo continuamente, ¿no? Hay que acabar ya con ello y hay que hacer una limpieza general de estas personas que, como decía yo antes, vienen a servirse de la política en lugar de servir al ciudadano, que es para lo que se les vota. En su comparecencia, Pedro Sánchez, que a mí me llamó la atención, habló de 3 o 4 casos dentro del partido.
refiriéndose evidentemente a Coldo, a Ábalos, a Santos Cerdán. ¿Pensáis que es así realmente? O sea, ¿pensáis que realmente durante 8 o 9 años se están llevando comisiones de concursos de obras amañadas y que solo están implicadas 4 personas? ¿No tendría que haber ahí cargos intermedios del Ministerio de Transportes que concede las obras, técnicos que están en los tribunales de concesión de obras? O sea, eso es imposible que sean 3 o 4 personas. Entonces a mí ya me preocupa que tu primer diagnóstico que haces ya sea equivocado, ya sea circunscribirlo a 3 o 4 personas, cuando tú sabes perfectamente que es un entramado dentro de gente que participa en esa concesión de obras. Posiblemente, vamos a ver, posiblemente sí que en las mesas de contratación hai cosas que non son controlables, porque os técnicos teñen o 50% dos proxectos estudianos e marcan unha serie de puntos que ao final se valoran para facer a contratación. Que sucede? Que hai moita máis xente e que realmente tamén hai que poñer unha parte en todo este tipo de historias nas empresas. Por moito que o señor Garamendi diga que as empresas non son corruptoras, as empresas peleanse por conseguir e a veces hai quen quere o atallo, quen vai polo atallo e quen non vai polo atallo. Non sei se me explico, non? Entón, que sucede? É que en todo que a parte latina europea, vamos poñer Italia, España e algunhas zonas máis, Portugal tamén, pois, bueno, hai un pouco esa forma da pillería, acórdome, pois non sei, de algunha novela, non, desa pillería de que buscar un atallo para intentar buscar un amigo, buscar unha influencia, buscar... Non é solamente unha parte, claro, o que se deixa corromper é o que ten o poder. É o que ten o poder, pero hai que tenta esa xente para que se faga. E eu podo decirlo, vamos... Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Hai quen te tenta para que tú, ante aquela, non mordida, sino aquel agasallo, aquel premio por extra porta, por atrás, accedas a darlle o que el quere. O que el quere que é aquela consecución daquela obra determinada. É un tema complexo, bastante complicado. Eu insisto muchísimo que neste momento, eu comprendo que hai unha oposición que non sabe estar sin poder, que quere decir que España está nun caos cando os resultados non son eses, pero realmente voto moito de menos que tanto oposición, que tanto berra e que tanto insulta, e tamén o goberno non digan vamos a sentarnos nunha mesa e poder facer unha legislación que permita que isto teña moito máis control. Eu sei que o risco cero é moi difícil, é moi complicado. Sempre pode aparecer unha persona que se cola por todos os sitios e que vai ao seu, e que está enmascarado. Non o sei, é moi complexo. En cuanto ao goberno actualmente, ten que plantexar dar máis explicacións. Ahora, tamén digo unha cousa, a oposición tamén ten que facer unha alternativa, ten que plantear unha moción, se quere, e plantear unha alternativa do que nos propón, porque non se pode estar dicindo que estes son uns corruptos solamente, e non se propón nada de alternativa. Ou, mellor dito, invirto, ocúltase a alternativa porque sábese que non vai ser querida pola xente. Ocúltase o que se quere facer porque sabe que a xente non o vai a querer, non o vai a querer de boa gana. Entonces, enmascaran esas palabras. Nós defendemos a muller, sí, defendemos de boquillas, pero queredela na casa cerrada. Que faga as labores da casa. Nós aquelo... O sea, eu creo que a oposición, máis que estar aí predicando, ten que facer unha alternativa, presentar a un candidato, neste caso sería Feijóo seguramente, e decir, a nosa proposta alternativa de goberno ante estes señores, a parte da corrupción, é esta. E se non se gana aí, ganalo no debate. E non estar aí montando espolios, sobre todo, dando ya a xente unha serie de... Eu vin esta mañá a intervención de Abascal e pareceume vomitiva. De vergonza. Porque están dicindo ya a xente que estamos en guerra.
e que temos que coller as armas pouco menos, ou as palabras que dixo andar no aquel momento, el que pueda hacer que haga, é que me parece terrible. Estes non son políticos, estes son personas que añoran o poder e que só saben vivir no poder. E aquí en España pasa unha cousa, a esquerda ten moitos problemas e ten moitos defectos, pero hai quen pensa que Madrid é España e hai quen pensa que hai que facer o que sea para botalos fora do poder, e iso non é normal. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos de inmediato y seguimos. En portada, Rafa. Mira, lo que está clarísimo es que en estos casos no estamos hablando de cualquiera dentro del partido, sino a gente que está muy arriba en el partido. Con lo cual es muy difícil quedarse con el cuento que solo son ellos los que han generado. Tiene que haber más gente implicada, hacia abajo, ¿no? Y hacia los lados. Pero también hay que poner más medios de control a esta situación. No solo el que ha pecado, como son ellos, sino el que los ha tentado, ¿no? En ese sentido. Bueno, Más Madrid acaba de presentar una proposición en el Congreso pidiendo que se sancione a aquellas empresas que estén implicadas en estos casos para que no se les pueda dar contratos públicos, ¿no? En el futuro. Yo creo que podría ser una buena cuestión. Es muy difícil, pero una vez que se ha comprobado que una empresa ha entrado a eso, no vale tampoco lo que ha hecho alguna empresa, decir, bueno, es que el directivo que estaba en ese momento ya no está. No, pero bueno, el directivo yo creo que no ha trabajado solo por decisión propia, ¿no? Decisión propia, sino por la empresa, ¿no? Y creo que en eso es donde hay que trabajar, ¿no? En poner más temas de control y sobre todo más transparencia, ¿no? Más transparencia en los contratos, más transparencia en las adjudicaciones, porque aquello que se hace a la luz es imposible modificarlo, cambiarlo o llevarlo a tu terreno, ¿no? Con lo cual yo creo que todo ese trabajo tiene que llevarse, ¿no? Hay este lío con el tema de la comparecencia. ¿Creéis que la comparecencia debe ser ya cuanto antes, como piden casi todos los partidos, que sea esta misma semana, como querían que los partidos que fuese mañana jueves, o la fecha del 9 de julio os convence? Non sei, vamos a ver, eu creo que se o presidente do goberno tamén ten unha agenda montada de moitas cousas antes, habrá que, sobre todo as internacionales, habrá que un pouco mantelas e respetalas. E vai haber en Sevilla unha reunión da OTAN, creo que, non? Sí. Da OTAN, non? Bueno, non sei, eu creo que habrá que buscar fórmulas de buscar puntos e que se pode facer eso. Pero eu quería apuntar un tema antes que dixo o compañeiro, o dos técnicos. Non sei se vos fixastes que en Ourense cidade, goberno municipal, a veces se contratan técnicos externos para saltar a los técnicos funcionarios porque así fan os informes ad hoc. Non sei se vos fixastes neso. Esa é unha das claves do tema. Porque se tú colocas a uns técnicos que fan un informe que tú queres e tú te amparas en ese informe, os outros podrán decir, pero, e aquí, por exemplo, no Concello de Ourense, estás intentando contratar a técnicos externos para obviar aos técnicos funcionarios que teñen, digamos, máis ecuanimidade para que depois os informes eses teñan favorables e poden leválos con a maioría e votalos. Esa é unha das partes das que xa conforman cando van a grandes obras despois á mesa de contratación, porque van con unhas puntuacións X e iso xa axuda a que sean axudicadas a Juan ou a Pedro, colocando técnicos. Por iso tes razón cando dices que ten que haber outras persoas que participan en eso. Outras persoas que participan, que, digamos, preparan a cuestión antes de que chegue á mesa de contratación. Eu creo que me explico con bastante eficiencia, ¿no? Alba. Sí. A ver, yo no lo sé, obviamente, si hay más gente o menos gente implicada. Creo que es un poco kamikaze también decirlo, porque, bueno, al final
para todos existe la presunción de inocencia, es un principio del derecho procesal, y mientras no haya sentencia firme sobre nada, todo puede pasar, incluso con Jacome, ya lo estamos viendo. Te voy a interrumpir un momento, pero en este caso, independientemente de una sentencia judicial, que igual tienen un equipo de abogados increíble, el mejor de España, y los libran del caso. Es una condena judicial, pero la condena civil, social, de la gente que escucha las grabaciones, que escucha las cosas, esa no se la va a quitar nunca a nadie. Sí, Te voy a poner el mismo caso, es la misma declaración. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, según parece, todo lo que me dicen a mí, el caso va a quedar en nada a nivel judicial. Pero todos escuchamos su declaración delante del juez. Todos lo escuchamos. Todos sabemos que no conocía el sitio donde trabajaba. No había ido a donde trabajar, no tenía compañeros de trabajo, o sea, estaba en un puesto de trabajo, lo sabemos todos. Me da igual que un juez lo condene o no lo condene. Ahí no vas a nivel social... Sí, pero bueno, estamos hablando de que haya otra gente o técnicos implicados o no de la gente que participa, es protagonista de estos audios. Y por esa regla de 3, todos escuchamos un montón de audios, gracias a este periódico, que le hicieron a un señor probablemente a ganar unas elecciones. Entonces, la crítica social o civil... Hombre, dentro de que no haya nada aprobado, sigue siendo una opinión. Puede ser mayoritaria o minoritaria, o cada uno lo puede manipular como le dé la gana. Entonces, claro, tampoco podemos ser kamikazes a la hora de sentenciar a alguien cuando todavía no lo ha hecho un juez. Eso es así. Vamos a ver, no tema das sentencias, no caso do Sánchez, do irmão, non? Aí a culpabilidade estará a mesa que contrata, as bases que contrata e quen firma a contratación, non quen recibe o posto de traballo, non? Penso eu. De todas maneiras, si falamos de enchufes e de todas esas cousas, falemos da provincia de Ourense. Falemos da Diputación Provincial. Porque eso, hai centenares, cuidado. Non te olvides que Baltar Maior foi condenado por contratar a 100 e pico personas. Cuidado, Y en el Concello tamén. E el Concello, o sea que, cuidadín. Eu creo que o problema, aparte xa de todo este berenjenal, que poda parecer, está un pouco na formación e na ética das persoas. E eu sei que hai muchísimos cargos públicos que traballan e que foron condenados e machacados, e algúns compañeros meus na corporación foron machacados e condenados, exagerados pola prensa, falando de cantidades impresionantes, acórdome de Ales, e todo era fumo. E a veces, tamén é verdad, todos temos parte de culpa. Na sociedade non hai nadie que quede, vivimos en conxunto. Aquí tamén hai unha prensa en España que funciona dunha maneira con bulos permanentes e veña e dalle, creando un ambiente... Pseudoprensa, non prensa, é pseudoprensa. Bueno, chámalle como queiras, pero están aí. Onte viñan retratados no Están aí. Están aí. E dice, mira, outro día vin, por che dar un detalle, vin que na Comunidade de Madrid, a veces solamente miro por encima, non? Un grupo ultrarreligioso estaba condenado, non sei por que historias, e la Ayuso, outro día, delle unha subvención de 3 millóns de euros. Teñen revista digital, teñen prensa, teñen historia, o sea, isto é así. Vamos a ver, estamos chegando a un punto de que neste país sería necesario, moi importante, que as grandes forzas políticas falaran e dixeran, vamos a ver, unha cousa é a pelea partidaria, outra cosa son os temas de fondo que van de largo, educación, sanidade, o que sea, pero aquí estánse contrapoñendo dos modelos continuadamente. O modelo de la empresa privada sin ningún tipo de control, o sea, o liberalismo económico sin ningún tipo de control, e outra parte que é a socialdemocracia, porque non sequera é comunista, ni farra por de gaita, non é nada deso, todo un conto, pois que realmente quere ter máis control das cousas. E aí nesas peleas estamos e entonces recurres a todo tipo de baixezas para desacreditar o enemigo. E a mí o que me parece máis triste nesta España, e critico a Abascal e incluso a parte do Partido Popular, é que unha cousa é que teña un adversario político, outra cousa é que teña un enemigo. Eu creo que somos adversarios políticos, pero non enemigos. O que eu vexo a España dunha forma diferente non quere decir que sea enemigo teu.
serei un adversario que me terás que bater contigo na dialéctica, pero non chegar a... E a min o que me mete medo deste país é no mundo tamén, é no mundo. Os comportamientos, unha vez que... E hoxe é que se están creando enemigos. Mirade por Estados Unidos, se están creando enemigos. Enemigos, non adversarios políticos. Fuera del hemiciclo de lo que es la pelea política, después es muy habitual ver a diputados del PSOE tomando una caña en el bar del Congreso. Sí. Pero a xente copia, es habitual, a xente cóllese o que se dice. Hay incluso hasta parejas de diferentes colores políticos. O sea, alguna rara. Alguna rara por ahí. Eso no... Alguna rara. Yo quería decir a Alba, cuando dije que hay más gente implicada, lo que está clarísimo que tiene que haber más colaboradores necesarios, porque si no, 3 personas no lo hacen. No. Tiene que haber más colaboradores. ¿Que por qué colaboraron? Por presiones, por lo que sea. Pero que tiene que haber más, tiene que haber más. Porque claro, una concesión no la hacen 3 tíos en un coche y la firman allí, sino tiene que haber más gente implicada en el tema, de una forma o de otra, directamente, indirectamente o como sea, ¿no? Esas cosas. Y después, en cuanto a la comparecencia, que si en julio o cuando sea, da igual, porque vamos a ver una comparecencia igual que la que hemos visto esta mañana en la sesión de control. Es, y tú más, insultos y tal, pero al final, en lugar de debatir, yo cada semana que hay que controlar al gobierno y tal, oigo las preguntas, y digo, y este es un control del gobierno, lo único que hacen es insultar al contrario, el otro devolverle desde la tribuna en lugar de insultar al otro, a la oposición, vuelven a levantarse y vuelven a insultar al gobierno y están echándose unos a otros toda esta basura, ¿no? Y esa y más, ¿no? Lo de hoy que hablábamos antes de Abascal, a mí de verdad escucharlo me daba vergüenza, ¿no? Y si no saca Abascal a los inmigrantes en cualquier intervención que haga, aunque no tenga nada que ver con ellos, los tiene que sacar, y el peligro de las mujeres que tenéis porque vienen inmigrantes y no sé qué, no sé cuánto. Me da de verdad. Y que haya gente que les apoye, ¿no? Pues ves que esos controles o esa incomparecencia del gobierno que estamos pidiendo o del presidente y no sé qué, al final vamos a acabar en lo mismo. Va a salir, va a decir algo, el otro le va a decir y tú más, y vosotros tenéis el Gürtel y vosotros habéis hecho el no sé qué. Sí. No vamos a aclarar nada. ¿Creéis? Tienen que sentarse, ¿no? Lo decías y tal, de una vez y ponerse de claro. Tienen que hacer políticas de Estado. Los 2 partidos grandes y toda la oposición. Velar por los sentimientos, que es lo que decía Manuel Emilio. Somos adversarios políticos o distintas formas de ver el Estado, o distintas formas de ver la política, pero tenemos que buscar a quién estamos sirviendo, por qué estamos aquí, pero no somos enemigos. Y ponernos de acuerdo y discutirlo, y discutiremos esas 2 formas de verlas y las 2 formas de llevar la política adelante, pero dejarnos de echarnos basura encima y ponernos a trabajar, ¿no? Nos quedan apenas 2 minutos. Muy rápido, ¿creéis que Sánchez va a agotar la legislatura hasta el 2027? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final es una decisión que tiene que tomar él. Creo que sí. Y yo lo veo fuerte. Además creo que es una persona que tiene mucha resiliencia. Y quería hacer una reflexión antes de irnos y de acabar todo esto. Yo entiendo perfectamente que la gente esté cansadísima y súper indignada y que le canse la política un montón, porque hay cosas... A mí me ha pasado. Yo, uno de los años de universidad, me quedé sin beca porque mis padres recibieron una ayuda para lo que ellos necesitasen y automáticamente en el sistema informático les saltó una alarma de esta persona se queda sin beca porque ha recibido, creían que unos dividendos de no sé qué empresas y era como, es una subvención. ¿Cómo es posible que la gente de a pie tenga esos problemas burocráticos o tenga esas trabas para pedir a lo mejor cualquier ayuda, o ingresas dinero y enseguida es fácilmente comprobable de dónde viene? ¿Cómo es posible que esta gente mueva tantísimas cantidades de dinero sin que pase absolutamente nada? O sea, esto es quizás lo que más reflexionas y dices, no es justo estos niveles de control que tenemos la gente normal, o incluso, bueno, yo soy concelleira, mis cuentas son públicas y en el banco me están continuamente controlando lo que hago, lo que dejo de hacer. No entiendo cómo hace la gente para mover estas cantidades. Bueno, tenemos que los controles fallan, es evidente, sí. que no hay ningún interés por cambiarlos, es evidente, porque desde hace 50 años, desde que empezó la democracia, no hubo ningún interés en cambiarlos, ni por parte de los 2 partidos, ni del Partido Popular ni del PSOE.
y yo, la verdad, es que pierdo la esperanza. Pero bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias a los tres. Manuel Herminio Iglesias, muchísimas gracias. Alba Iglesias, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada.